hagamos esta reverencia, porque sé que el Espíritu Santo va a hacernos ir un poco más profundo, más profundo. Oh, Saramai, Drabalayis, Tenemene, Andaramanakai. Espíritu Santo, te pido que hoy fluyas en los dones para edificación de tu iglesia, para edificación del cuerpo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Señor. Háblanos lo que tienes para hablarnos. Y espero que cada vez, cada uno de nosotros tengamos más hambre y sed de su presencia. Porque dice la palabra que el que tiene hambre va a ser saciado. Va a ser saciado. Gracias, Señor. Y si pudiéramos darle un título a este mensaje, se llama El poder de la verdad. El poder de la verdad. El Salmo 119, versículo 160 dice que la sumatoria de la palabra es la verdad. Es toda la palabra la que compone la verdad. Pero para nosotros hoy en día hay una realidad o una verdad presente que debemos estar viviendo en ella, porque nosotros hemos sido puestos en una temporalidad. La verdad es eterna, la verdad no cambia. Pero al ser nosotros puestos en una fracción de tiempo, hemos sido colocados en una realidad o debemos estar viviendo bajo una verdad presente. Y tenemos que entender esa verdad presente. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12 dice esto. Y está hablando Pedro, enseñándole, ¿cierto?, a quienes eran los discípulos en ese tiempo. Y dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Repita conmigo, verdad presente. Hay cosas que nosotros debemos seguir trabajando en nuestra vida, aunque las sepamos. Porque yo quiero decirte que la palabra de Dios es mucho más profunda de lo que tú alcanzas a imaginar. Es insondable. La palabra de Dios es como un pozo del cual tú sacas agua y sacas agua y sacas agua y nunca se seca. Eso es la palabra. Pero el momento en que tú y yo decimos, eso ya lo conozco, le ponemos una tapa a ese pozo. Y dejamos, o más bien impedimos, que lo que Dios tiene para darnos diariamente a través de su palabra, pues los disfrutemos y nos edifique. Por eso Pedro dice, yo no me canso de enseñarles una y otra vez las mismas cosas, estoy parafraseando. Porque es seguro seguir cavando y ahondando en lo mismo que Dios nos ha dado y nos ha revelado para este tiempo presente, para esta verdad presente. Hay una realidad presente. Repita esto conmigo. Hay una realidad presente. Hay una verdad presente. Y hay una realidad que se aplica para nosotros a partir de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Hay una realidad. Y esta realidad solo se entiende a través de los ojos de la fe. Y hace 8 días estábamos hablando acerca de los estereogramas, ¿se acuerda? A través de una imagen que no es visible, que no se ve definida, porque es una imagen que es alto y ancho, nos revela a través de verla de una manera especial lo profundo que hay detrás de esa imagen. No voy a volverla a predicar sobre lo mismo. Si usted quiere saber de qué prediqué hace 8 días, en Facebook está. Puede verlo ahí. Pero solo a través de la fe podemos entender la realidad en la cual estamos y en la cual vivimos. Solo a través de los ojos de fe podemos ver la obra de Cristo en la cruz. Si no lo vemos a través de los ojos de la fe, vamos a ver es un dato histórico, un hecho histórico, y hasta llegaremos a pensar, ¿será que Cristo Jesús sí existió? Porque solo a través de la fe es confirmado en nuestros corazones la realidad y la veracidad de Cristo Jesús. De Dios tomando cuerpo en su amor y en su misericordia. Entonces, cuando una persona no está viendo a través de los ojos de la fe, está viviendo en un engaño. Y aquí es donde yo le pido a usted y le pido a Dios que nos conecte con Él. Padre, yo te pido que nos conectes con tu palabra. Señor, te pido que elimines toda palabra de hombres que pueda ser expresada de mi boca, toda palabra que no provenga de ti, que no edifique. En el nombre de Jesús.
hace 8 días yo cometí una imprecisión. Y fue por dar un ejemplo acerca de Jesús entrenó a los discípulos para seguir, eso fue el martes, creo que fue el martes, a seguir la voz del Espíritu Santo. Y hablé acerca del hombre que llevaba el cántaro de agua, no sé si usted lo recuerda, si no lo recuerda mejor. Pero hablábamos que las mujeres, solo las mujeres llevaban el agua y que un hombre llevara el agua era algo que generaba duda. Pero ese que yo dije es un pensamiento humano. Eso no es lo que dice la palabra de Dios, ni la palabra de Dios se centra en eso, y por eso les pido perdón. Porque créanme que yo no quiero predicar ideas de hombres, ni ejemplos que tal vez tratan de ejemplificar algo, pero que no están ilustrando lo que Dios quiere engendrar en nuestro espíritu. Porque qué importa que un hombre llevara el agua y no fuera una mujer, lo importante es que tenían preparado todo y no sabemos las circunstancias precisas, y por eso yo les pido perdón. Les pido perdón por eso. Porque quiero ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando me corrige. Quiero vivir en su verdad, no en mi verdad, en lo que a mí me parece, sino en lo que a él le parece. Y creo que el arrepentimiento es precisamente eso, volvernos del camino que íbamos andando y volver hacia atrás y reconocer, porque ahí está el principio de cambio. Y es seguro para ustedes y para mí que esté hablando lo que dice estrictamente la palabra de Dios, por encima de los ejemplos que los hombres pudiéramos colocar. Y ahí usted es donde se conecta con el Espíritu Santo, porque puedo yo salir cosas de mi boca, pero el Espíritu Santo es el que le instruye a usted. Por eso niéguese a salir siendo igual de un lugar donde se predique la palabra. Diga, Señor, ¿qué tienes para mostrarme? ¿Qué tienes para hablarme a mí? Y es que cuando no estamos viendo a través de los ojos de la fe, estamos viviendo en un engaño. ¿Por qué? Porque una forma de engaño es estar viviendo una vida temporal. Mire esto. La vida temporal va a desaparecer. Y el engaño es esto, que vivimos una vida temporal como si durara una eternidad. Y no es así. Esta vida es temporal. Por eso es que tus visiones, tus metas, tu propósito no puede estar basado en lo temporal, sino en lo eterno. Si no, vas a estar trabajando y edificando tu vida para estar en un engaño, para autoengañarte. Hay cuestiones temporales del hombre que le muestran una realización temporal, pero eso no determina quién eres. Que te cases o que no te cases no determina quién eres. O si eres fracasado o exitoso. Si tienes carro y beca, no determina si tú eres exitoso o no eres. Eso es un engaño. Porque todo lo temporal va a terminar. Por eso es que no puedo basar mi vida, basar lo que creo, basar mis convicciones en lo temporal, sino en lo eterno. En las cosas que verdaderamente van a perdurar. Si no, vas a estar edificando tu casa sobre la arena y no sobre la roca. Si no, vas a estar edificando con madera, heno y hojarasca y no con plata, oro y piedras preciosas. Esa es la verdad. Si tú no estás caminando una vida de fe, estás en un engaño. Y aquí esta es la introducción para el mensaje que el Espíritu Santo quiere introducirnos hoy. Déjenme plantearles una pregunta para mostrar este punto. ¿Qué vino primero, el pecado o el engaño? ¿Qué fue primero? El engaño. El engaño precedió al pecado. Es decir, el gran problema del hombre no es el pecado. Porque Jesucristo derrotó el pecado y lo clavó en la cruz. El problema que nosotros enfrentamos hoy en día es el engaño que nos lleva y que produce el pecado. Fíjense que en Génesis 3:13, cuando el hombre peca, ¿cierto? El hombre y la mujer pecan, Dios los llama y empieza a hablar con ellos. Y la mujer dio su explicación y dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y pequé. ¿Me comprende? El engaño es lo que nosotros debemos estar pendientes y vigilantes en nuestras vidas.
no el pecado. Ahora, no me malentienda. Lo que pasa es que el engaño precede al pecado. Y toda persona que está en un principio de engaño va a terminar pecando. Pero no es al contrario. Entonces, toda nuestra vida hemos tratado de atacar el pecado, ¿no? Advertimos sobre el pecado, predicamos sobre el pecado. Usted no debe hacer eso, usted no debe hacer lo otro. Pero atacar el pecado sin erradicar el engaño es permitir que el pecado continúe su trabajo de destrucción. No es ir a la raíz. Y fíjate que la vida de muchos creyentes han estado luchando contra el pecado y luchando contra el pecado. ¿Y como resultado qué? Más pecado. Pero no nos dábamos cuenta que el verdadero problema es el engaño. Lo único que puede desarraigar, destruir y quitar el engaño para eliminar el poder del pecado es la verdad. La verdad es lo único que destruye el engaño. Lo erradica del corazón. La verdad desenmascara el engaño. Es decir, si nosotros viviéramos vidas basadas en la verdad, no tendríamos luchas contra el pecado. Porque el engaño pudiéramos discernirlo. El problema es que ya nosotros decidimos si nos autoengañamos o no. Porque la verdad es lo único que va a destruir y desmantelar el engaño y como consecuencia el pecado en nuestra vida. Juan 8, 31 y 32 Jesús lo dijo de esta forma. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Entonces si eran judíos que habían creído en él eran discípulos, ¿cierto? Ellos están en el proceso de creer que él era el Mesías. Y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Permanecer en qué? En la verdad. Porque la palabra, la sumatoria de la palabra es la verdad, la palabra es Cristo. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo quiero plantearte algo en esta noche. ¿En qué áreas todavía no tienes libertad? ¿En qué áreas? Y la pregunta es, ¿será que has conocido la verdad en esas áreas? ¿Conocido personal, íntimamente la verdad? ¿O será que todavía vives en un engaño? ¿O quieres vivir en un engaño? La Biblia dice que Jesús habló fuerte en ocasiones, pero cada vez entiendo y discierno por el Espíritu Santo que Jesús no quería venir a cantarles o a hacer sentir mal a los fariseos o a los religiosos de la época. Él vino a mostrarles la verdad porque la verdad es lo único que nos confronta con las cosas que no estamos haciendo bien. Y tenemos que tomar una decisión: o rindo mi corazón a la verdad que Dios me está hablando, o me enorgullezco en mi corazón y sigo haciendo lo que yo quiero. Y si usted se da cuenta, rendirnos a la verdad es un principio de señorío. ¿De quién es el Señor de mi vida? Si es el Señor o no, o soy yo, pero no me doy cuenta. Que cuando una persona dice yo soy el Señor de mi vida, no se da cuenta uno del titiritero que está detrás, que es el diablo. Porque cuando una persona no está unida a Cristo, automáticamente está unido a otro. Nos hemos equivocado como hijos de Dios. Piénselo por un segundo. Porque cuando atacamos el pecado y hablamos contra este, nos da una apariencia de extrema santidad, ¿no? Wow, sí, es verdad, hablamos contra el pecado, sí, tenemos que ser implacables contra el pecado. Pero lo que hace es que el pecado se nutra en la conciencia de la gente y los lleve a pecar más. Cuando tú enfatizas el pecado en tu vida y enfatizas lo que no debes hacer, lo que haces es que te predispones para dirigirte hacia allá. Déjemelo explicar de esta forma, lo he explicado antes y lo voy a volver a explicar de la misma forma. Una estrategia de derrota en toda dieta es centrarse en lo que usted no puede comer. ¿Sabe por qué? Porque lo va a tener tan presente en su mente
que sin quererlo usted va a terminar haciéndolo. Y preciso, al lugar donde usted vaya le van a ofrecer de eso. Es una estrategia de derrota. Decir, no puedo comer dulce, no puedo comer torta, no puedo. Y eso es lo que el diablo quiere que hagamos. Que nos centremos en lo que no podemos hacer para que produzca un deseo en nosotros y una debilidad. Y lo vemos imposible y terminamos yendo hacia allá. Y es lo mismo con la vida en Cristo. Si nosotros seguimos teniendo presente el pecado en nuestra mente, genera una conciencia de pecado que nos va a llevar a ¿qué? Al pecado, nos va a arrastrar. Porque estamos alimentándonos y siendo conscientes de eso todo el tiempo. No puedo pecar, no puedo pecar, no puedo pecar. ¿Sabe qué? Al cabo de unos días usted va a terminar pecando. Por eso la Biblia no nos dice que nosotros reforcemos la conciencia de pecado, sino la conciencia de santidad. Y santidad es quiénes somos ahora en Cristo. Porque sabiendo y entendiendo lo que ahora somos en Cristo, vamos a conocer la verdad que es Cristo. Y ahí nosotros vamos a poder experimentar una libertad por convicción. Nos hemos equivocado. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Me comprende? No son las personas. Nos equivocamos. El verdadero problema entonces es que está engañado y necesita desnudar el corazón y conocer la verdad. El diablo siempre ha creado una realidad alterna para que no vivamos en la realidad verdadera. Y para que cada cual genere su atmósfera de acuerdo a lo que quiere creer. Y eso es un engaño. Vive la vida como tú quieras, como a ti te parece. Pero la verdad es una y no es negociable. Porque la verdad es una persona, es Cristo. Y todo lo que contiene la verdad apunta a Cristo. ¿Y cuántos sabemos que Cristo no se puede mezclar? Él es puro, Él es santo. Lo mismo la verdad es santa, la verdad y punto. No hay nada fuera de ella. Juan 14:6 en la Biblia amplificada dice este versículo que lo conocemos, pero mire cómo lo dice. Dice, Jesús le dijo, yo soy el único camino a Dios y la verdadera verdad y la verdadera vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me gusta cómo lo dice, la verdadera verdad. Porque cada cual vive en su atmósfera y en su entorno y en su mundo su propia verdad. Pero la cuestión es esta. ¿Hasta qué punto vamos a dejar que la verdadera verdad sea la que gobierne mi corazón, la que gobierne mi vida y que me lleve a esa libertad? Porque te aseguro, si hay áreas en tu vida que te sientes cautivo y sientes que te arrastran, ahí la verdad no está gobernando. La verdad dice que nos trae libertad, plenitud, paz. Mire, la forma de vencer el pecado en nuestra vida es conociendo la verdad. Pero no solo conociendo la verdad, amando la verdad aunque nos duela. Amando la verdad, Jesús, yo te amo, pero me duele lo que me dices, sí, pero tienes razón. Tienes razón. Es doloroso cuando a ti te dicen, no conoces a Dios. ¿Y cómo me va a decir? Yo llevo 24 años conociendo a Dios. No lo conoces. Porque si lo conocieras, estarías libre en esa área. Vivirías en victoria. No vivirías en depresión, ni en tristeza, ni en derrota. Porque eso son condiciones humanas. Y lo humano es temporal. Y lo temporal es engaño. Porque no es la verdad eterna. Por eso es que si tú no estás viviendo una vida de fe, estás viviendo una vida de engaño. Tenemos que amar, conocer la verdad, amar la verdad. Rindiéndonos a diario a la verdad. Y reconociendo cuando estoy yo viviendo mi propia verdad. En el principio de humildad. Porque cuando yo quiero aferrarme a mi propia verdad, dice la Biblia que Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Sabe qué es cuando Dios da gracia al humilde? El poder de cambiar, el poder de ser transformados, el poder de ver cómo Dios cambia nuestros corazones, cambia todo aquello que pensamos que está bien, cambia lo torcido en nosotros, lo que no se mantiene en el camino. Porque si tú sigues viviendo tu propia verdad, te vas a secar. Mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes,
¿Cuántos de nosotros nos sentimos secos espiritualmente en este momento? ¿Cuántos? ¿En qué áreas nos sentimos secos? La pregunta es, si yo estuviera pegado a la fuente de la vida, viviendo la verdad de Cristo, ¿estaría igualmente seco? Entonces no estoy creyendo bien. Tengo un principio de engaño en mi vida que tengo que empezar a derribar. Tengo que empezar a trabajarlo. ¿Cómo salgo del engaño? Con la verdad. Y solo la palabra de Dios nos provee la verdad, que es Cristo. Entonces mire esto. Las emociones y los sentimientos te proveen una experiencia. Te proveen una experiencia, ¿sí o no? Nos gusta esto, nos gusta lo otro. Nos apasionan ciertas cosas. Pero la verdad producirá en ti una convicción que solo se establece por la fe. Por eso es que tú no puedes confiar en tus emociones y tus sentimientos. Porque te proveen una experiencia. Pero a través de las experiencias podemos ser engañados. Pero no a través de la convicción que provee vivir en la verdad. Y en algún momento en tu vida vas a tener que confrontarte. Siento esto, pero sé esto. Y ahí es donde tienes que empezar a tomar las decisiones de quién gana en tu vida. Si Dios o no. Si quieres vivir bajo un principio de verdad o bajo un principio de engaño. Porque el engaño te provee una satisfacción temporal, pero te puede costar la eternidad y lo eterno. Así es. Entonces, aquí hay una pregunta que el Espíritu Santo nos quiere plantear esta noche. ¿Vamos a vivir por experiencias o vamos a vivir por convicciones? ¿Qué decides tú? No importa lo que decides, Dios te va a seguir amando. Porque su amor es inalterable. ¿Tú sabías que aunque alguien se vaya al infierno, el Señor lo ama? Dios nos ama. El problema aquí no es el amor de Dios, el problema es aquí nuestra eternidad y nosotros está en nuestras manos decidir dónde la vamos a pasar. ¿Cómo vamos a vivir? No solo cómo vamos a pasar la eternidad, porque nosotros podemos irnos con el Señor, pero vivir una vida miserable aquí en la tierra porque no caminamos en un principio de verdad y no permitimos que la verdad nos transforme y nos cambie. Y nosotros seguir alimentando nuestras emociones y nuestros sentimientos y viviendo de acuerdo a lo que a nosotros nos parece y queremos. El Señor nos sigue amando. La sangre de Cristo no ha perdido su poder. El camino sigue abierto. Pero ¿tú qué decides? ¿Tú y yo qué vamos a decidir? Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Sabes qué es retroceder de la fe? Vivir una vida natural. Vivir una vida circunstancial. No agradamos el alma del Señor, no lo agradamos a Él. Aunque Él nos siga amando. ¿Cuántos sabemos como papás que amamos a nuestros hijos aunque no nos agrade lo que hacen? Yo quiero agradar a Dios. Y solo es a través de la fe. Solo se logra a través de la fe. Mira, cuidado. Y aquí me decía el Espíritu Santo una advertencia. Cuidado, ten cuidado, hijo. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo, ten cuidado, hijo, hija. Porque no todo lo que te hace sentir bien es bueno. No todo lo que te hace sentir bien es bueno para ti. Por ejemplo, el azúcar es rico, pero nos mata. ¿Cuántos saben eso? Y nos da una sensación de qué rico. Si no me cree, dele un dulce a un niño a las 8 de la noche a ver a qué hora se acuesta. Y va corriendo y feliz por todo lado. Pero el azúcar genera una adicción y poco a poco va dañando tu cuerpo. Las drogas producen una experiencia, una sensación de placer, pero matan al adicto. Nuestras emociones y nuestros sentimientos nos dan una sensación de placer, de plenitud. Pero
pueden estar matando nuestra vida espiritual. El problema es que creemos que podemos parar en cualquier momento, pero eso es una absoluta mentira. Eso es una mentira. Yo le voy a decir algo, cuando yo me di cuenta de mi realidad y que no podía frenar, lo que hacía fue que empecé a buscar a Dios en desesperación. Yo me di cuenta que el alcohol me manejaba a mí, yo no manejaba el alcohol. Porque uno siempre sabe, no, yo puedo parar cuando yo quiera. Y eso es una mentira. Cuando una persona dice eso, yo puedo parar cuando ya quiera, ya no tiene el control. Porque si quisiera parar o pudiera parar cuando quisiera, ya no estaría haciendo eso. Y nunca más lo volvería a hacer. ¿Me comprende? Y nosotros podemos estar viviendo autoengañados ahora en Cristo. No, yo esto lo dejo cuando quiera, yo puedo, aquí esto no, esto sí, cuando yo quiera. Y estamos viviendo bajo nuestra propia verdad. Y todo el que vive bajo su propia verdad está engañado. Es una mentira creer que puedes parar cuando quieras. Estás engañado. Gálatas 6:7, Nueva Traducción Viviente, dice, así nos advierte Pablo en Gálatas, dice, no se dejen engañar. Y me gusta como le dice, no se dejen engañar. Quiero decirte algo, cuando tú ya conoces a Cristo, tú decides si te engañan o no. Tú decides si te dejas o no te dejas. ¿Por qué? Porque ya conocimos la verdad. ¿Sí? Pero dice, no se dejen engañar. Entonces, para yo no dejarme engañar, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? Trabajando en la verdad, siendo honesto con Dios, transparente, reconociendo mis fallas, reconociendo mis debilidades, reconociendo delante de Dios que le necesito, reconociendo cuando me equivoco. Qué cosa tan difícil es que a los hijos de Dios reconocer todavía nuestras equivocaciones. Y reconocerlas delante de alguien más. ¡Ey, me equivoqué, perdóname! Y más si somos líderes en la iglesia, y más si hay un pastorado, y más si hay un llamado de Dios, y más si llevamos años con el Señor. Pero, ¿vamos a querer vivir bajo nuestra verdad o bajo la verdad de Dios en honestidad, en humildad? No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. La pregunta es, ¿qué estás cosechando hoy? ¿Qué estás cosechando? ¿Estás cosechando la cosecha que Dios tiene para ti? ¿O estás cosechando lo que tú has sembrado por no vivir en un principio de verdad? ¿Cuál es el milagro más grande? ¿La sanidad? ¿La liberación? Quisiéramos ver milagros en la iglesia, pero sabemos que no. El milagro más grande es cuando una persona se encuentra con la verdad. Ese es el milagro más grande. Pero te voy a decir algo, nosotros nos encontramos con la verdad y lo dejamos ahí, pero deberíamos encontrarnos con la verdad todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Lucas 10:17 al 20 en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y es la historia cuando Jesús comisionó a 72 que fueran de 2 en 2 por las aldeas, haciendo bienes y replicando las obras que habían visto hacer a Cristo Jesús. Y ellos llegaron felices. Y el 18 dice, sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Y cuando habla de esto, está hablando de los poderes de las tinieblas, de todo lo que nos puede hacer daño. 20. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Aleluya. Lucas 15:10 dice así, Nueva Traducción Viviente. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Cuando un pecador
que está engañado se encuentra con la verdad y fiesta en el cielo. Cuando un hijo de Dios camina en la verdad, hay fiesta en el cielo, porque estamos ante una tan grande nube de testigos corriendo la carrera de la fe. La esencia misma de Satanás es el engaño, y a través de este es que él puede llegar a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dio un nuevo título al diablo que descubre su naturaleza, y a veces tomamos esto livianamente. Escúcheme muy bien. Dígale a la persona que te ha lado, presta atención que esto te conviene. Jesús le dio un nuevo título al diablo que descubrió su naturaleza, y nosotros, si queremos caminar en la verdad, debemos conocerlo. Él lo llamó como el otro padre. Otro padre, o sea, hay un Padre Dios, pero Jesús dijo que Él era otra clase de Padre. Juan 8:44 dice esto, Nueva Traducción Viviente: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y mire, ahí empieza a explicar la naturaleza que da ese padre que engendra en sus hijos. Dice, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero la Biblia amplificada le pone esto y dice, es el padre de mentira y de medias verdades. Wow. La mentira puede ser una media verdad. El diablo le habló una media verdad a Eva y eso la engañó. Tú puedes estar viviendo en un engaño en Cristo porque estás viviendo una medio verdad en Él. Y estás dándole gloria al diablo. Cuando un hijo de Dios dice una mentira, es como si levantara las manos y dijera, gloria al diablo. Gloria a Satanás. Prefiero al diablo que a Dios. ¿Me está siguiendo en esto? Porque ahora nosotros o vivimos en la verdad o vivimos en la mentira. El temor produce mentira. Una persona cuando tiene temor y está siendo gobernada por el temor, empieza a mentir. ¿Para qué? Para no sufrir las consecuencias de sus actos por temor. Pero la verdad nos trae libertad. Cuando el diablo habla, destruye a través del engaño. Y el diablo lo que quiere hacer a los hijos de Dios es que no caminen en la verdad plena. Y trae sensaciones, emociones, sentimientos para engañarlos. Y que cada hijo de Dios se haga una verdad a su manera, lo que le parece y lo que no le parece. Pero ¿cuántos sabemos que delante de Dios no podemos decir, bueno, Señor, es que a mí me parecía esto, no me parece esto? Hijo, mi palabra es esta, mi palabra es Cristo. El diablo destruye a través del engaño, pero cuando Dios habla a su Hijo, porque Jesús es la verdad y no hay verdad fuera de Él. No hay verdad fuera de Cristo. Una persona no puede estar diciendo, yo estoy haciendo mi voluntad y estoy haciendo la voluntad de Dios. O estás haciendo la voluntad de Dios o no. O estás en un principio de verdad o estás en un principio de mentira. Pero yo estoy yendo a la iglesia. Sí, pero puedes estar viviendo un principio de mentira. Pero yo conozco a Jesús. Sí, pero puedes estar viviendo en un principio de engaño. La forma en que Dios destruye el poder del engaño es cuando proclama la verdad. Es decir, proclama a Jesús. ¿Sabe cuándo se proclama a Jesús? Cuando se dan las buenas nuevas de salvación. Esa es la única verdad que trae libertad a la gente engañada. Hay un ejemplo, coloqué aquí en mis notas, que escuché de un hombre de Dios. Y es este. En el diseño de Dios, ¿qué creó primero Dios? ¿La provisión o al hombre? ¿Dios qué creó primero? ¿La provisión o creó al hombre? Antes de tú tener un hijo, antes de que nazca, ¿qué haces?
Me caso. Muy bien. Qué respuesta tan espectacular. Entonces, escuche muy bien, escuche muy bien. Usted le provee un padre a ese hijo. O una madre a ese hijo. Porque antes de que tú existieras, Dios hizo la provisión. Dios proveyó todo y después te puso en la tierra. Mire esto. En el diseño de Dios, la provisión de Dios para tu vida fue hecha antes de que tú fueras creado. Y es por eso que las necesidades del hombre están suplidas en el diseño de Dios. ¿Por qué oras por lo cual ya te fue provisto desde antes que nacieras? Es un engaño. El diablo trae engañada a la gente diciendo tienes que buscar la provisión, tienes que proveerte, tienes que trabajar para proveerte. Cuando Dios dice, hijo, lo que tienes que hacer es buscar mi reino y mi justicia. Porque todo te va a ser añadido porque lo creé desde antes que nacieras. Todo ha sido creado. Pero el diablo quiere que trabajemos en principios de engaño, que busquemos lo de esta tierra primero para después ir a la iglesia. Para después sí orar, para después sí cantarle al Señor, para después, y es un engaño. Cuando tú entiendes el diseño de Dios, Dios ya te proveyó todo lo que necesitas. Pero ojo a esto, porque la Biblia dice que en el diseño de Dios todas las cosas las encontramos en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Colosenses 2:8-10 dice esto. Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o sea, cosas muy sutiles, que no parecen ser profundas, pero lo son. Y dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo está hablando acá, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Yo quiero decirte en esta noche que si tú no te sientes completo, no estás en Cristo. Estás viviendo en un principio de engaño y de mentira. Y por eso es que estás tratando con cosas de este mundo, de esta tierra, suplir y llenarte. Cuando en Cristo ya estás completo y estás completa. Y tú me puedes decir, entonces, ¿por qué me siento así? Precisamente, emociones y sentimientos. Porque tú no puedes confiar en tus emociones y sentimientos. Porque como aprendían en la armadura de Dios, no son inteligentes. Las emociones y sentimientos solo te proveen una experiencia. Pero no te llevan a la verdad, donde puedes experimentar esa libertad. Por eso es que en Cristo vivimos en la verdad o en el engaño. Ahora, tú puedes dedicar toda tu vida a vivir en un engaño. Esa es tu decisión. Pero el deseo del Padre es que vivamos en una libertad de hacer su voluntad. Y que aunque perdamos cosas, sabemos que en Él estamos ganando lo eterno. Ganando lo que es verdadero. Ganando lo que va a durar para siempre. Un hombre de Dios dijo, no es tonto soltar lo que no puede retener para alcanzar lo que por siempre va a existir. El que ame su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de él la hallará. Entonces, yo no tengo que convencerlos a ustedes que están acá. Creo que todos conocemos al Señor. Yo no tengo que convencerlos que en Cristo están todas las cosas. Porque ustedes y yo lo sabemos. El tema es, ¿qué tanto conoces a Cristo? ¿Qué tanto conoces la verdad? Y esa verdad te ha hecho libre. Ponte sobre tus pies. La Biblia dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tratas de suplir lo de tu corazón y lo de tu vida con lo del mundo, estás despreciando a Cristo. Las cosas de este mundo no te van a satisfacer. Si no, pregúntale al hijo pródigo. Él despilfarró todo lo que tenía. Toda la herencia de su padre la despilfarró
y por un tiempo tuvo un gozo temporal. Pero un día se acabó todo y lo perdió todo. Y se encontró comiendo algarrobas en un hato de cerdos. ¿Tú quieres llegar ahí? Si quieres, puedes hacerlo. Porque solo ahí es donde te vas a humillar y vas a reconocer que tú tienes un Padre bueno. Y después de mucho dolor y de mucho sufrimiento, vas a tener que reconocer que solo en Él todas las cosas son suplidas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo te ruego, yo te digo con todo mi amor, no confíes en ti. Nos equivocamos. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios. Ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos en plenitud. O cuántas veces no hemos dicho, no, si aquí llega un incendio, yo llego y hago, y en el momento del incendio, ¡ah! Y ¡pum!, debajo de una silla. No sabemos. Podemos decir muchas cosas, pero solo Dios conoce el corazón. Hoy hay una invitación. ¿Quieres seguir viviendo en un engaño? Es tu decisión. Pero si no, aquí está la verdad. Aquí está Cristo. Y está su Santo Espíritu para liberarte de todo yugo. Para quitarte toda carga. Vivir preso de la falta de perdón es un engaño. Vivir en enojo, en amargura, en griterías, es un engaño. Porque las personas se centran en lo que sienten. Porque nos duele que nos engañen. Nos duele que nos traicionen. Pero eso es emociones y sentimientos. Seguir viviendo, tratando de conseguir la provisión y conseguir la provisión. Cuando la provisión está en Cristo, es un engaño. El diablo no le importa que creas, solo que no creas la verdad, con eso a él le basta. Porque no vas a poder encontrar plenitud ni paz. Y hoy el llamado es sencillo. Que si tú sabes que hay áreas que todavía hay engaño en tu vida, le digas, Señor, entra en esas áreas en mi corazón. Quiero conocer la verdad. Quiero experimentar libertad. Tú sabes en qué áreas has estado oprimido. Tú sabes en qué áreas has estado dolido. Puede ser en el área de salud. Enfermedad. La enfermedad es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque la enfermedad es temporal. Pero Cristo es eterno. Y la sanidad que Él nos proveyó es eterna. Hoy es el día de libertad. Hoy es el día de la manifestación de Cristo en su plenitud en nuestros corazones cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Él. Y que hoy puedas cantar, tengo una canción en donde tú puedas decirle, confío en ti, Dios. Porque hoy es el día en que dejes de confiar en ti mismo. No confíes más en ti mismo, por favor. No confíes más en tus habilidades, no confíes más en tus capacidades, no confíes más en lo que tú puedes hacer, no confíes más en la justicia que tú puedes hacer. No confíes más en ti, confía en Cristo y deposita tu corazón en Él. Permanece en la palabra y conoceremos la verdad y la verdad nos traerá libertad. Y ahí donde estás, empieza a hablar con tu Padre Celestial mientras vamos a colocar una canción. Si quieres seguir la canción, síguela. Pero yo creo que a estas alturas el Espíritu Santo ya te ha mostrado las áreas en donde Él quiere hacerte libre. O en las cosas donde tú sabes que tienes que renunciar. Hazlo. Yo te aconsejo, hazlo. Por el bien tuyo, por el amor de Cristo, por el amor de Dios. Confía en Dios y no en tu propia prudencia. Gracias, Señor. Gracias. Súbele más, por favor. Gracias.